Vamos a hablar el día de hoy, el tema es la contratación civil en el instrumento público. Vamos a ver que el instrumento público se materializa de una manera muy especial en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a partir del concepto de qué es un documento. El documento, pues, es un medio que transfiere alguna información en forma escrita. Podemos ver que al transcurso de la historia encontramos diversos documentos que han transferido lo que se ha ido escribiendo en la historia. Podemos ver que puede hacer que alguna piedra sea algún documento en el sentido de que transfiere alguna información. Muchas veces hago la referencia, los estudiantes dicen voy a presentar mis papeles para el examen técnico profesional. No, lo que van a presentar su documentación. ¿Qué papeles se necesitan? No, son qué documentos, porque documento es todo medio que transfiere alguna información escrita. En ese sentido, actualmente vamos a ver que tenemos ya, puede ser el documento en forma física, como también puede ser en forma digital. Y para poder entender esto, vamos a ver que en nuestro ordenamiento jurídico y para efectos del curso vamos a clasificar a los documentos de la siguiente manera. Vamos a tener lo que son los documentos públicos. Y este fundamento lo encontramos en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 186. Para eso le vamos a dar lectura para que ustedes lo puedan comprender y lo podamos analizar. En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, establece algo muy interesante referente a los documentos y en el cual voy a dar lectura. Autenticidad de los documentos, artículo 186. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Acá encontramos una pequeña clasificación de lo que son los documentos públicos. ¿Por qué se encasilla al documento autorizado por el notario como un documento público? Porque vamos a ver que el notario tiene una facultad muy especial que se le llama fe pública. En el artículo 1 del Código Notariado, decreto 314, el Congreso de la República establece que el notario tiene fe pública para hacer constar actos y contratos que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces, esa facultad que se le ha dado por el ius imperio de la ley de la fe pública para rebustecer de una presunción de veracidad los actos y contratos materializados en un documento como verdaderos, es de hacer de notar que el notario, al momento de la necesidad que existe dentro de la sociedad para poder dar una seguridad y certeza jurídica en las diferentes relaciones contractuales, por ejemplo, desde vender un bien mueble a vender un bien inmueble, debe existir esa seguridad y certeza jurídica en cuanto a la relación de lo que se dice de palabras sea materializado y de manera una manera de crear esa certeza pueda ser perpetuado en el tiempo a través de un instrumento público. El notario, es decir, que el ejercicio notarial es muy importante para poder materializar el deseo, la voluntad de las partes en un instrumento público. Y es por eso que el Estado pues prevé la necesidad de que el notario en su ejercicio profesional pueda coadyuvar, pueda contribuir en esas relaciones sociales. También quiero hacer de notar algo muy importante. Recordemos que el notario es un profesional del derecho que tiene fe pública para hacer constar actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o requerimiento de parte. Es importante hacer mención de este aspecto porque el notario, al ser un experto, un científico del derecho, pues él va a poder recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Él como profesional va a recibir, van a llegar a su notaría, van a decir, mire, señor licenciado, señor notario, yo quiero vender este inmueble y él lo quiere comprar. El notario tiene que entrevistar a sus clientes, tiene que lograr tener esa capacidad de indagar, de poder decir, bueno, quieren comprar, quieren vender, cuál es el título que tiene para poder ejercitar ese derecho, para legitimar, yo tengo una escritura pública, o yo tengo un testimonio de escritura pública, o yo tengo en determinado momento una certificación del Registro General de la Propiedad, o en algún momento puede ser que sea un bien mueble, una factura, y lo que nosotros necesitamos es que el notario empiece a indagar, bueno, ¿y cuál es el precio en que lo desean vender? Nosotros lo deseamos vender en 60,000, 100,000, 200,000.
¿Y en qué forma va a ser el pago? Mediante cheque, va a ser en efectivo. Si fuera una cantidad menor, en caso de bienes muebles, se podría en efectivo, pero si son mayores de 30,000 quetzales y son sujetos a personas que declaran, tiene que ser en forma bancarizada, en cheque, a través de un cheque de caja, un depósito monetario, un depósito en cuenta. El notario tiene que ayudar para que todo esto pueda darse de la mejor forma, para que pueda ser con esa seguridad y certeza jurídica. El rol que desempeña el profesional del derecho denominado notario en esas relaciones es muy importante para que pueda dar permanencia en la contratación. También tenemos lo que son los documentos privados y tenemos los documentos públicos que hablamos que pueden ser en determinado momento expedidos o autorizados por notario, funcionarios o empleados públicos. También vamos a tener lo que es en documentos privados. En documento privado puede ser que sea sin firma legalizada o con firma legalizada y reconocidos ante juez. Eso también se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil. Un documento privado, pues, es aquel en que intervienen dos particulares que en esta situación, donde dicen, bueno, yo quiero vender un vehículo de repente y pues en este momento no tengo todo el efectivo, hagamos un documento en donde yo le vendo, pues solo entre ellos puede ser un acuerdo, puede hacer que sea un objeto, no sé, algún teléfono y que firmen tal vez algún documento privado con algunas circunstancias y que ellos agreguen alguna situación que consideren importante. Hago la aclaración que no existen en sí lo que son reglas para qué debe contener un documento privado, pero sí la persona puede llegarlo a redactar de acuerdo a su conocimiento que tenga. Con firma legalizada, pues ya sabemos que estos son llevados ante un notario para que pueda ser legalizada la firma puesta ante el notario o reconocida ante el notario. La diferencia de estos dos es que puesta es que en la presencia del notario los signatarios firman el documento privado y pues se redacta el acta de legalización de firmas. Reconocías que ya se lleva el documento ante el notario y dice, señor notario, yo ya tengo un documento que firmamos tanto comprador y vendedor y lo que necesitamos es que se legalicen nuestras firmas. El notario establece, esa firma es suya, sí, es mía, entonces es reconocida ante el notario. Y también tenemos por la incursión de las nuevas tecnologías que han ido evolucionando, que han ido avanzando, a lo que son los documentos electrónicos. Los documentos electrónicos actualmente están saliendo o se están desarrollando o desenvolviendo en el ejercicio profesional del notariado como un mecanismo que ha venido evolucionando. De hecho, a veces vemos en países que ejercen el derecho notariado latino, que ya han ido evolucionando al momento de poder celebrar actos y contratos y ser plasmado en cierta manera en un documento electrónico. En Guatemala, pues todavía el ejercicio del derecho notarial es algo que todavía no ha sido implementado en el sentido, no de la utilización de medios electrónicos, porque también tenemos el ejemplo del acta notarial celebrada de repente en una forma electrónica, en el sentido de la asamblea, por decirlo así, pero no tanto en que se plasme en un documento electrónico como tal. En Guatemala sí el notariado existen documentos que tienen una validez documental electrónica, que su soporte es en sí el documento electrónico, no tanto que sea impreso, pero que sí sea el documento electrónico para acreditar ciertas situaciones jurídicas, tanto la utilización de repente de un código QR, que también es otro medio que se utiliza actualmente. Tenemos la factura electrónica, por decirles algo, el notario tiene relación ya con algunos documentos, pero en sí el derecho ha ido evolucionando y se ha ido incursionando con esta utilización. Es de hacer mención que en cuanto a los documentos que tienen relación con el notario, el notario puede, a título personal, considero que puede, autoriza al notario, documentos que autoriza el notario y documentos que expide el notario. Son dos cuestiones muy diferentes, autorizar que expedir. El notario considero que va a autorizar en nuestra legislación 7 instrumentos o documentos. A estos documentos que autoriza el notario se le conocen como instrumentos públicos. El notario en nuestra legislación pues establece que autoriza 7 instrumentos y dentro de los cuales son 4 dentro del protocolo, 4 dentro de lo que nosotros llamamos el protocolo, que es el registro ordenado
de determinados instrumentos que se van a faccionar cumpliendo con formalidades que la misma ley establece. Y para eso, pues voy a permitirme citar el artículo 8 del Código Notariado, en el cual establece lo que es el protocolo. El protocolo del notario establece el artículo 8 del decreto 314 del Congreso de la República, que es un artículo muy emblemático que no tal vez es una definición de protocolo, pero nos dan ciertos elementos y características muy importantes. Protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, entiéndase escrituras públicas, de las actas, número 2, actas de protocolación. Bueno, las escrituras matrices se encuentran en el artículo 29, en este momento podemos ver el artículo 29, lo que son las escrituras públicas, de las actas de protocolación. Las actas de protocolación las encontramos en lo que es en el artículo, si no estoy mal, artículo 64, solo voy a verificar. Desde a partir del artículo 63 encuentro lo que son las actas de protocolación. Tenemos la legalización de firmas. La toma de razón de legalización de firmas que está en el artículo 59 del Código Notariado, que de cada legalización de firmas que realice el notario está obligado a tomar razón en su protocolo dentro del plazo que la ley establece. También por evolución del derecho, que recordemos que el Código Notariado entró en vigencia el 1 de enero de 1947 y posteriormente se agregó a un cuarto instrumento que es la transcripción de la cubierta del testamento común cerrado, que surge a partir de la implementación del Código Civil, que está regulado en el artículo 962. Para hablar un poco de esto, vamos a recordar que el notario puede autorizar dos tipos de testamentos, el testamento abierto y el testamento, común. Los comunes y especiales. Dentro de los comunes tenemos el común abierto y el común cerrado. El común abierto pues se redacta en escritura pública, en el artículo 42 se establece este parámetro, pero también encontramos en el Código Civil un testamento común cerrado, que es el testamento que pues se redacta probablemente en papel bond o en otro tipo de soporte que no sea papel sellado especial para protocolos, de la cual dentro de sus formalidades debe ser introducido en un sobre, y sobre ese sobre se va a redactar un acta notarial. De esa acta notarial que está redactada en la plica del testamento cerrado, el acta notarial que se consigna, que de hecho para repasar satisface lo que son un timbre fiscal de 100 quetzales, un timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 50 centavos por el soporte que conlleva. De esa acta notarial, solo quiero hacer una rectificación y quiero hacer acá, vamos a ver el artículo 962 del Código Civil. Artículo 962. Y es de hacer mención entonces que en este testamento pues se van a cumplir con estas formalidades. De lo que se redacte sobre esa plica o sobre ese sobre se va a transcribir a protocolo. Solo hago la acotación y, quiero rectificar, son 200 quetzales de timbre fiscal, no 100 quetzales. 100 quetzales solo satisfacen las actas notariales de nombramiento de representante legal. Esta es una de las actas que más impuestos satisface, 200 quetzales en timbre fiscal. Solo quiero hacer la rectificación. Entonces tenemos 4 del protocolo, recapitulando: escrituras públicas, tomas de razón de la legalización de firmas, transcripción de la cubierta del testamento común cerrado y protocolaciones. Fuera del protocolo, el notario redacta 3 instrumentos públicos, redacta y autoriza: el acta notarial, el acta en sí, estricto sensu, que está regulado en el artículo 60, 61, 62, lo que son las actas de legalización de firmas y acta de legalización de copia de documentos, están reguladas en el artículo 55 del Código de Notariado. Es de hacer notar que en el artículo 55, lo cito porque acá en el 54 empieza el apartado de legalizaciones, pero en el 55 establece sus formalidades, tanto de firmas como documentos. Entonces tenemos 4 dentro del protocolo y 3 fuera del protocolo. Muy bien. Entonces hago mención de este apartado para que lo tomemos en consideración. Continuando con la presentación, tenemos entonces
¿Qué expide el notario? Tenemos otros documentos que son realizados en su función notarial, pero que no considero que sean autorizados. Quiero hacer aclaración, algo muy importante. ¿Qué significa autorizar? Los instrumentos públicos autorizan en la mayoría de los casos, hago la acotación, con las palabras ante mí cuando existe un requirente o compareciente, y el notario los autoriza con la palabra ante mí, con su firma presididas por las palabras ante mí. También son autorizados por mí y ante mí cuando el notario es el mismo otorgante y compareciente y autorizante, que existen algunos casos. Por ejemplo, en la escritura pública, cuando se van a enmendar en formalidades de forma que no sean de las contempladas en el artículo 96 del Código Notariado. Entonces, la diferencia. También por ahí alguna situación que quiero aclarar que es bastante básica y sencilla, que alguna vez dicen, miren, ¿y cuándo se autoriza por sí ante sí? Esto, el por sí ante sí, por mí ante mí, son sinónimos, solo que uno es redactado en el Código Notariado en primera persona y otro refiriéndose en tercera persona, pero por sí ante sí no deben de asustarse, que en todos los casos que sea por mí ante mí es lo mismo que autorizar por sí ante sí, y esto se encuentra regulado en lo que son las protocolaciones. En las protocolaciones se establece, si no estoy mal, en el artículo 63. Último párrafo, en los casos previstos en el inciso primero, la protocolación la hará el notario por sí ante sí. Acá se está, considero que es un sinónimo de por mí ante mí, no deben de asustarse ni preocuparse. Las mismas cuestiones que son por mí ante mí es por sí ante sí, solo que acá se está refiriendo al notario como en tercera persona. Entonces hago la acotación. Esa sería una gran diferencia con los documentos que el notario expide. Los documentos que el notario expide, podemos encontrar que el notario va a expedir certificaciones, pero nunca van a llevar las palabras ante mí ni por mí ante mí. Eso es uno de los errores que a veces uno puede llegar a cometer. He visto certificaciones o testimonios en donde establecen ante mí. No, estas palabras son utilizadas en caso de los instrumentos públicos. Otro ejemplo que podemos citar es en el artículo 29. En el artículo 29, numeral 12, pues establece las firmas, una de las formalidades de la escritura pública, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedidas por las palabras ante mí. Ahora, quiero hacer una acotación también importante. En la escritura pública o en algunos documentos, algunos notarios lo imprimen en la computadora la palabra ante mí. Yo en lo particular prefiero hacerlo a mano, porque esta es una antefirma. También esta es una pregunta encriptada de privados. Miren en qué casos, ¿cuál es la antefirma del notario? La antefirma, sí. El término antefirma está en la ley y está regulado en el artículo 77 del Código Notariado. En el artículo 77 establece, al notario le es prohibido, primero, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. El notario tiene una firma y tiene una antefirma. Si en algún momento les llegaran a preguntar en el privado, mire, ¿cuál es la antefirma del notario? Recuerden que son las palabras ante mí o por mí ante mí. Esa sería alguna situación que deben tomar en consideración. Y recordemos entonces que el notario pues va a autorizar 7 instrumentos públicos, especies de instrumentos públicos. También los que expide, pues tenemos certificaciones, ejemplos de certificaciones. Por ejemplo, podemos certificar en determinado momento resoluciones finales de jurisdicción voluntaria para inscripción en el registro correspondiente. Esto se encuentra tipificado en lo que es el artículo 6 del decreto 54-77, en el cual establece: para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos o actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática autenticada de la misma. La mayoría utilizamos certificaciones de la resolución final. En determinado momento también podrían certificarse algunas actas, como la de notoriedad. Para eso, pues, me permito citar en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil y, pues, dar lectura. Artículo 442. Último párrafo. El notario compulsará certificación del acta que enviará para efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces, verán que el notario puede compulsar o expedir certificaciones.
También podemos hacer mención de lo que se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil del acta de inventario de la mortual. El acta de inventario de la mortual la encontramos en el artículo 490. El notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo y el valor actual, y lo integramos con el artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. 500, vamos a dar lectura para ver cómo es esto de expedir y dar ejemplos, que sea práctico. Artículo 563. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo una copia al carbón, entiéndase duplicado, del acta de inventario debidamente firmada, en la misma clase de papel usada en el original. Pues acá dice, establece papel sellado, pero recordemos que eso era antes. Actualmente las actas se redactan en papel bond. O bien fotocopia con timbres por igual valor. Acá pues ya solo aplica un duplicado. De este documento podrá compulsar certificación. Otro ejemplo. Entonces vemos que el notario puede expedir certificaciones de actos y que tendrían esa validez. También el notario puede expedir, lo que son testimonios, los testimonios que se encuentran regulados del artículo 66 del Código Notariado, y tanto testimonios regulares o irregulares. Recordemos que testimonios regulares tenemos testimonio que se entrega a la parte interesada, que puede ser para inscripción, el testimonio especial del artículo 37 del Código Notariado, que es para cumplimiento de las obligaciones notariales. También el notario puede expedir en determinado momento la copia simple legalizada, que la copia simple legalizada pues, es para hacer valer el principio de publicidad, que serían algunas de las actividades que el notario pues realiza. También tenemos que el notario puede expedir testimonios irregulares, que son aquellos que en determinado momento no son una copia fiel de un instrumento protocolario, sino que son copias parciales de documentos o expedientes, como por ejemplo son testimonio regular de las partes conducentes de un proceso sucesorio, de un proceso de rectificación de área y del testimonio del índice del protocolo. Entonces tenemos acá ciertos ejemplos. Y por último, también el notario puede expedir ciertas razones que pueden ser al margen del protocolo, que en determinado momento sirven para poder cumplir con funciones que establece el notario. También puede ser en determinado momento, quiero comentarles, que también puede expedir razones en expedientes, como lo regulado en el decreto ley 125-83, que el notario podrá razonar el expediente de jurisdicción voluntaria, podrá sentar razones, como por ejemplo las notificaciones que se realizan, también en jurisdicción voluntaria. Entonces tenemos acá que el notario puede expedir esa documentación. También el notario puede expedir resoluciones. Las resoluciones nos basamos en el artículo 2 del decreto 54-77, que si quieren la leemos mentalmente, que establece actuaciones y resoluciones. Las actuaciones se harán constar en acta notarial, parafraseando, a excepción de las resoluciones que serán de carácter discrecional, pero que deberán de contener dirección de la oficina profesional, lugar, fecha, disposiciones que se dictan y la firma del notario. Entonces también vemos acá este apartado, para que tengamos idea del campo de lo que realiza el notario, de esa actividad que realiza el notario, de materializar la voluntad de las partes en algún instrumento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para ya ir aterrizando en la redacción notarial en contratos civiles, quiero hacerles mención. Acá es algún apartado muy importante. Vamos a partir de lo que es el negocio jurídico. Una breve reflexión de lo que es el negocio jurídico. El negocio jurídico es muy fundamental. Lo podemos encasillar, lo podemos fundamentar o establecer o ser un concepto importante en cualquiera de las áreas del derecho. Por ejemplo, yo puedo hablar de un negocio jurídico civil, de naturaleza civil, porque estamos hablando en cuanto a la naturaleza mercantil, naturaleza administrativa, pública,
Es un concepto que reviste bastante importancia en el derecho y hay que entenderlo. En este momento le vamos a dar un enfoque de naturaleza civil y para eso nos vamos a referir al artículo 1251. En el artículo 1251, pues es un apartado bastante interesante porque se sitúa en el libro quinto del derecho de obligaciones, primera parte de las obligaciones en general del negocio jurídico. Título 1 del negocio jurídico y empezamos a estudiar el capítulo primero. Yo sé que los epígrafes no forman ley, pero sí me va a ser muy importante para poder entender su contenido. Muchos confundimos o tenemos duda con la definición de contrato y definición de negocio jurídico. Ahora, partimos del concepto que todo contrato nace de un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico llega a materializarse en un contrato. Eso es muy importante. Acá el capítulo primero establece la declaración de voluntad. La palabra declaración va a jugar un papel muy importante en el negocio jurídico. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio, objeto de ilícito, y algunos agregan un cuarto. Yo en la presentación no lo quise hacer para ser más legalista, pero algunos establecen una causa. Ahora, en algún momento, este es un análisis particular, no quiero que lo tomen como un absoluto, sino que ustedes lo puedan absorber, lo puedan digerir, analizar o criticar, pero yo considero que en algún momento puede hacer que se confunda la causa, puede hacer con lo que es la causa del negocio jurídico con el objeto del negocio jurídico, porque muchas veces la causa que nos lleva a creación del negocio jurídico puede hacer que nos lleve a que sea la finalidad del objeto del negocio jurídico, puede hacer, alguno puede decir no, va a ser más estricto, existe una causa, pero el objeto es diferente, es algo discutible, solo les quiero dejar esta acotación. Encontramos acá un apartado de que cuando nosotros empezamos a analizar las formalidades, el notariado es eminentemente formalista, tenemos formalidades tanto del negocio jurídico como las que estipula acá, tenemos tanto formalidades del contrato que vamos a analizar, que es un contrato y sus formalidades. Ese contrato puede constar en escritura pública que tiene sus propias formalidades y tiene lo que son lo concerniente a formalidades si va a una escritura pública en el protocolo, que ya pienso en las formalidades del artículo 13. El notario tiene que estar pendiente y saber internamente que llegan a su oficina y decir, bueno, yo quiero hacer una compraventa. ¿Qué tipo de compraventa? ¿Al contado? ¿A plazos? ¿Qué objeto es? ¿Cuántos años tiene? Capacidad legal. Bueno, yo quiero comprar un inmueble. ¿Y usted es mayor de edad? Sí. Bueno, y ¿cuál es el precio? Y él empieza a establecer, ¿ya están de acuerdo comprador y vendedor? No, fíjese que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces solo es una preposición de voluntad y no se materializaba en contrato. Esto es de hacer mención para que ustedes tengan conocimiento, que el notario tiene que estar atento a cumplir con formalidades del negocio jurídico, del contrato, de la escritura pública que va dentro del protocolo. Y ninguna de esas debe fallar. Si de repente dice, es que en la redacción el notario consignó una abreviatura. ¿Será que en alguna formalidad de esta le está afectando? Ya piensa, sí, la del protocolo del artículo 13, no pueden incluirse abreviaturas. ¿Qué pasa si de repente el notario utiliza corrector o utiliza, piensa que es la forma correcta utilizar, no sé, un tachado? No podemos utilizar porque los instrumentos tienen formas de ser salvados. De hecho, el corrector está eminentemente prohibido en el ejercicio notarial. ¿O qué pasa si de repente al notario se le olvidó consignar el segundo apellido del otorgante? Es una de las formalidades esenciales del artículo 29. ¿O qué pasa si en determinado momento es un testamento y se le olvida consignar la hora de finalización? ¿Qué pasa? El derecho notarial, pues recordemos que tiene 3 actividades importantes, que es la función notarial, la organización legal y la teoría formal del instrumento público. El derecho notarial va a descansar sobre esos 3 pilares. La función notarial, que es el quehacer del notario, la teoría formal del instrumento público, que va a analizar todas las formalidades generales, esenciales, no esenciales y especiales que deben de cumplir para poder dar esa seguridad y certeza jurídica. Muy bien.
En este estudio, pues también es de hacer mención, la siguiente diapositiva, que con estos elementos podemos aterrizar a una idea, que es que el negocio jurídico es una declaración de voluntad. Voy a recalcar mucho porque en el apartado que acabamos de leer van a ver repetidas veces en los artículos que estamos leyendo el negocio jurídico, repetidas veces la declaración de voluntad, que para que tenga que la declaración de voluntad, vicios de la declaración de voluntad. Entonces considero que es muy importante este apartado. Por ejemplo, el artículo 1252 establece la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Eso estamos hablando del negocio jurídico. Artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico. Vemos ahí la palabra clave. Artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Y posteriormente establece los vicios del consentimiento. Pero vemos que la declaración de voluntad va aunado con lo que es el negocio jurídico, declaración de voluntad y negocio jurídico. Establecemos entonces que negocio jurídico considero y aporto que es la declaración de voluntad que requiere para su validez, capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Siguiente diapositiva, por favor. También quiero hacer mención que cuando entramos a estudiar en el campo de la contratación civil del instrumento público, el notario tiene que prever un instrumento que sea lo humanamente perfecto, que surta sus efectos legales, que surta la finalidad que conlleva y debe de prever que este puede ser redarguido de nulidad o falsedad. En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece que el instrumento público puede llegar a ser redarguido de nulidad o falsedad. La nulidad en el campo, se da en el campo civil, que puede ser tanto de fondo o de forma, puede ser total o parcial, puede ser nulidad sobre el negocio jurídico, podemos atacar la nulidad del contrato por falta de requisitos esenciales, nulidad de la escritura pública, que serían algunas de las cuestiones que pudiéramos atacar. El notario puede preverlas. También puede ser que nosotros encontremos lo que va a ser la falsedad. La falsedad se puede atacar en la vía penal, falsedad material o ideológica. Son delitos. Y en el proceso penal, pues tendrá que redarguirse el instrumento a través de esta forma, por falsedad material o ideológica. Muy bien. Sigamos avanzando. Aterrizamos ya a contrato. En el artículo 1517, establece que una definición de contrato que nos puede servir. Y establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Notamos entonces acá que el contrato pues es un acuerdo de voluntades. Si alguien dice yo lo vendo en 20, yo lo compro en 25, tienen que dar un acuerdo. Entonces puede hacer que el otro decida ceder o el otro decida aumentar y llegan a un punto medio donde ellos dicen no, estamos de acuerdo. Y ese acuerdo de voluntades es muy importante. Por ejemplo, en la compraventa, cuando nosotros manejamos el tema de la compraventa, vamos a establecer que es un tipo de contrato consensual. Pero este tipo de contrato tiene una característica muy especial, en el cual, pues, para que pueda surtir efectos, para que pueda nacer a la vida jurídica, establece que en la compraventa, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete en entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio. Y esto vamos a ver que es de carácter consensual. Artículo 1791. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en el que se convienen en la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra se hayan entregado.
Y entonces vemos acá que es un contrato consensual y no real. Pero entonces vemos esta situación. Sigamos, por favor. Forma de los contratos. ¿Cómo podemos materializar los contratos? Los contratos nosotros lo podemos llegar a materializar, a plasmar por diferentes medios. Claro, tiene que ser algún documento, esto ya vimos que es así, pero vamos a ver en el artículo 1574 y voy a dar lectura y explicación en esta clase. Por favor, si alguno tiene alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios y vamos a estar solventando. Y algunos que ya están ahorita recibiendo el curso, pues nos puede servir de retroalimentación, de repaso, estas actividades. Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse. Primero, por escritura pública. Segundo, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. Tercero, por correspondencia. Esto antes era como un cruce de cartas. Ahora también alguien podrá decir, no, también podemos hacerlo por correo electrónico. Podría ser una forma ampliada, pero sí. También tenemos en forma verbal. Y en la forma verbal puede ser presencial. También tenemos por teléfono, que está regulado en el artículo 1524. Algunos establecen que es una forma por teléfono, pero también es una forma verbal. Y también a partir de la implementación de la ley también tenemos lo que son los contratos electrónicos, que básicamente lo vemos ahora diariamente. A veces un contrato puede ser que me llegue a mi casillero o yo descargo una aplicación y me pide pues que yo acepte las condiciones. Es un contrato, es un acuerdo, solo que esos son ya contratos preredactados en los cuales ya solo me tengo que adherir. Entonces vemos acá ciertos ejemplos. Entonces, vemos acá algunas circunstancias del contrato electrónico. Yo descargo, por ejemplo, Facebook, descargo WhatsApp, y en WhatsApp yo veo que me dice, mire, ¿está de acuerdo con las condiciones, con las circunstancias, con los permisos? Sí, acepto. Entonces acá pues se da un acuerdo de voluntades. Siguiente, por favor. Muy bien. Siempre en este orden de ideas, vemos la división de los contratos. Los contratos en determinado momento pueden ser, desde el artículo 1587, son unilaterales, pero unilaterales se refiere cuando a una sola de las partes recae la obligación de cumplir. Recordemos que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o dejar de hacer. Y bilaterales cuando los contratos, pues en determinados momentos recíprocamente están obligados tanto uno a hacer o otro a dar. Consensuales, pues son aquellos que solo basta el consentimiento para su perfeccionamiento, y reales cuando la cosa debe ser entregada materialmente. Tenemos contratos principales, son aquellos que nacen a la vida jurídica por sí mismos, y accesorios son aquellos que en determinado momento dependen de un principal o preparan un principal. Por ejemplo, los accesorios, podemos hacer mención de un contrato. Quiero hacer una diferencia, quiero que presten atención. Es diferente lo que es un contrato accesorio a una escritura accesoria. Son dos conceptos diferentes. Un contrato accesorio puede ser como, por ejemplo, la promesa, aunque es un contrato preparatorio, que es accesorio a una compraventa que va a ser el principal. Y una escritura accesoria, como las que regula el artículo 36 del Código Notariado, declaración, ampliación, modificación o rescisión, y 77 también la cita el Código Notariado, pues son escrituras accesorias. También los contratos pueden ser onerosos cuando llevan un valor pecuniario o valor económico, y a título gratuito cuando pues simplemente no hay ninguna transacción económica. Sin embargo, algunos contratos gratuitos deben ser estimados. Se estima en sí la acción que se está realizando, que la ley establece. Por ejemplo, tenemos la donación entre vivos a título gratuito en forma pura y simple. Acá ese título gratuito no hay ninguna transferencia económica, no hay ningún acrecimiento patrimonial económico del que da, pero si el que transfiere el inmueble al otro, pues sí puede ser que esté en este momento, no hay nada por medio, pero sí debe de estimarse. Ahora, la palabra estimar es muy importante. Algunos pueden confundirla con justipreciar. No, en el registro de la propiedad a veces sí son un poco celosos, un poco legalistas de lo que el término
estimar. No traten de ser creativos acá, traten de utilizar este concepto. También tenemos contratos de carácter conmutativo. Cuando se sabe las prestaciones son ciertas, son determinadas, y aleatorio cuando puede ser pueden tener cierta variable, pueden ser variable, tienen alguna variable. También tenemos condicionales y de carácter absoluto. Por ejemplo, condicionales que se necesitan una cierta circunstancia para su cumplimiento. Por ejemplo, yo hace unos días en la oficina celebrábamos una compraventa de bien inmueble, pero esta circunstancia se daba que el banco, para que pudiera liberar el dinero, que venía de un préstamo hipotecario, pues se necesitaba que se presentara la escritura. Entonces yo consideré muy importante, por seguridad del que compraba, que se pusiera esa condición previo, con la condición a que fuera liberado presentando la escritura. Entonces vemos acá que esos son condicionales. Puede ser como esa condición, o podría ser alguna condición de no hacer, hacer o dejar de hacer. Recordemos que el notario va a tener una palestra de posibilidades en su redacción, el cual puede llegar a entender. Pues, si solo hablamos de compraventa, existe compraventas al contado, por abonos, con reserva de dominio, sin reserva de dominio, con garantía hipotecaria, con garantía mobiliaria. Pues tenemos una palestra de posibilidades que el notario puede realizar, con reserva de usufructo, con constitución de usufructo, con constitución de uso. Podemos llegar a encontrar grandes variantes que son. Siguiente, por favor. El perfeccionamiento de los contratos. Artículo 1518. En el artículo 1518 les quiero comentar que la ley establece una regla general, pero aparte de la regla especial. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establezca determinada formalidad como requisito esencial para su validez. La mayoría de contratos son consensuales, pero si fuera de otra formalidad como solemne, pues vamos a ver. Siguiente, por favor. Voy a tratar de avanzar para ir a ahondar en otro aspecto que me interesa. Contratos solemnes. Quiero hacer la acotación. No lo voy a discutir el día de hoy porque me llevaría mucho tiempo. Es una clase que quiero enfocarme en otros aspectos, pero ¿qué es un contrato solemne? El artículo 1577 del Código Civil nos da una definición de lo que es un contrato solemne. Y quiero que ustedes me sigan y pongamos atención. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. El concepto que me interesa resaltar es los contratos calificados expresamente como solemnes. Un contrato solemne debe ser calificado expresamente. En la ley debe encontrarse ese apartado, debe ser calificado tal como es, como solemne. Si en determinado momento no lo encontramos, pues pensaríamos que no es una formalidad esencial para que nazca la vida jurídica y surta sus efectos legales. Si buscamos en cada apartado, vamos a encontrar en algunos contratos que estipula esta formalidad. Ahora, no es lo mismo contrato solemne a contrato que deba inscribirse en un registro público. Son dos cuestiones diferentes. Siguiente, por favor. Los contratos que deban de inscribirse en los registros públicos están regulados en el artículo 1576. Este tiene 2 párrafos y quiero denotar: los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Esta es una situación que en determinado momento pues establece el Código Civil, aunque en la Ley de Garantías Mobiliarias, por ejemplo, pues se establece un registro y acepta el documento privado como un medio de inscripción. Solo hago la acotación. Este segundo párrafo me interesa. Sin embargo, los contratos serán válidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nacen a la vida jurídica, aunque no nazcan no estén en escritura pública. Y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieran sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Yo les pido algo, no es lo mismo, que lleguen a entender que no es lo mismo solemnidad a que deban inscribirse en los registros públicos. Son 2 cuestiones diferentes. Aunque gacetas de la Corte de Constitucionalidad establecen, por ejemplo, que la compraventa de bien inmueble debe celebrarse en escritura pública como una formalidad esencial. Hago la acotación
pero algo que yo considero, humildemente se los digo, es que no se tomó en consideración el segundo párrafo del artículo 1576. Sigamos, por favor. Veamos el caso de la compraventa. Si hablamos de compraventa, en el artículo 1791, pues establece que la compraventa pues es un contrato consensual. Si buscamos en la compraventa que debe constar en escritura pública, no lo vamos a encontrar. Pero yo quiero que separen. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo que una compraventa consta en escritura pública para poder ser inscrita y dar seguridad y certeza jurídica a la parte que compra y vende. De hecho, en el apartado de la compraventa, en el apartado de la compraventa aparece lo que es el principio de prioridad, que lo tenemos que tener siempre en mente. Si la cosa vendida, artículo 1808, si la cosa vendida fuera inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta a quien primero se haya inscrito en el registro y ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior a en fecha. Acá viene un tema que llevaría también una discusión, si la compraventa es constitutiva o es declarativa. Pero el artículo 1808 del Código Civil establece este principio de prioridad. Muy bien, sigamos, por favor. Acá están las gacetas de la Corte Constitucional a lo que hacía mención. No voy a dar lectura porque me interesa enfocarme en otros medios y ya solo me quedan unos minutos. Sigamos, por favor. En el Código Civil, en forma expresa, contratos que tienen la palabra que deben de constar en escritura pública, encontramos 4. Ahora, hago la aclaración, yo estoy totalmente de acuerdo, considero que al cliente hay que aconsejarlo siempre que debe constar en escritura pública una compraventa para su mayor seguridad, pero yo quiero que lo separen por la causa que debe constar en escritura pública, no por la solemnidad, considero yo, sino porque debe inscribirse en el registro público. Tenemos en nuestro apartado del Código Civil el arrendamiento, la donación entre vivos de bienes inmuebles, debe ser otorgada y aceptada en escritura pública, lo que es la renta vitalicia y la sociedad civil, 4 contratos. Siguiente, por favor. Compraventas que sí están en forma expresa que deben constar de escritura pública. Tenemos 2, la compraventa de arma de fuego entre particulares y la compraventa de derechos en áreas declaradas catastradas en la ley del registro de conformidad con la ley del registro de información catastral, que serían esas 2 situaciones que se dan. Aunque en leyes tributarias hace mención del pago del impuesto, debe constar en la escritura pública de otorgamiento. Solo hago la aclaración de determinados actos y contratos. Siguiente. Muy bien, para ir aterrizando el tema, la escritura pública. La escritura pública se va a encontrar tipificada en el artículo 29 del Código de Notariado. Una pequeña acotación que quiero hacer para poder el tema tomar en consideración es que lo encontramos con el tema del título 3 del Código de Notariado como instrumentos públicos. Yo en lo particular no considero que debiera denominarse en esta forma instrumentos públicos, sino que debiera denominarse escritura pública. Para que puedan ustedes tenerlo siempre entrelazado, porque vimos que instrumentos públicos son 7 y no necesariamente estas son formalidades de los 7 instrumentos públicos, no, esta va enfocada a la escritura pública. Yo les aconsejo con su código hagan una anotación al margen que establezca, entiéndase, escritura pública, para que su lectura y comprensión establece el artículo 29. Las escrituras públicas contendrán, yo sé que le establece los instrumentos públicos, pero va enfocado para que no les cause confusión, para que no les cause una situación de duda, porque si decimos instrumentos públicos podemos decir, entonces el acta notarial también lo lleva. No, no lo llevan todos, solo las escrituras públicas. Vamos a entender entonces que escritura pública es el documento o instrumento autorizado por el notario que contiene manifestaciones de voluntad, declaraciones del consentimiento. ¿Cómo se puede declarar el consentimiento? A través de gestos, palabras y se materializa a través de la firma. Contiene negocios jurídicos y contratos. Esto es lo que contiene la escritura pública. La escritura pública también hacer mención, vamos a tener actos en los cuales van a estar materializados, por ejemplo, la identificación de persona, por hacer mención de una,
Vamos a tener actos solemnes también como el testamento, las donaciones mortis causas, que no son contratos, sino son declaraciones unilaterales de voluntad o de última voluntad. También puede ser en determinado momento declaraciones juradas en una escritura pública. Pero también vamos a tener, o por ejemplo, una carta total de pago. Yo en lo particular, algunos tipifican la carta total de pago como un contrato atípico. Yo considero que este es un acto, no un contrato, es un acto. Y de hecho, en el catálogo del Registro General de la Propiedad de las Guías de Calificación Registral, pues así lo estipula. Hago también la aclaración y la acotación muy importante de estos aspectos para que ustedes tengan consideración. Entonces, en la escritura pública, nosotros vamos a encontrar tanto actos y contratos que cumplen con ciertas formalidades. El día de hoy nos vamos a enfocar a contratos que se robustecen de una presunción de veracidad y certeza jurídica, el cual se ha redactado en el protocolo del notario, cumpliendo con las formalidades estipuladas en la ley, artículo 29. Siguiente, por favor. También has de hacer mención que la contratación civil puede darse en el extranjero por diversas formas. Puede ser en tres formas en las cuales, bueno, tres formas vamos a analizar en este momento en cuales el notario puede introducir documentos provenientes del extranjero. Uno, eso es por el sistema de pases de ley, que está regulado en la ley del organismo judicial, que es una cadena de firmas. Y tenemos el segundo por la apostilla, que es uno de los más recientes de ser implementados, porque esa existe desde el año 1961, si no estoy mal, el convenio de La Haya, de 1961, 1962, no recuerdo la fecha exacta, pero en Guatemala hace poco fue entrado en vigencia, no aceptado, sino que fue entrado en vigencia, porque sí estaba Guatemala como parte que se dio en el convenio de La Haya, pero tenemos el segundo sistema que es entonces por la apostilla, que el documento solo es apostillado y está listo para ser introducido o utilizado en el país de destino. Y tres, tenemos por el notariado guatemalteco en el extranjero, ejercicio notariado guatemalteco en el extranjero. El notario guatemalteco tiene una gran ventaja, que no solo puede actuar en cualquier parte del territorio, sino que puede actuar en el extranjero siempre de actos y contratos que hayan de surtir efectos en Guatemala. Ejemplos, si existen dos guatemaltecos que quieren comprar y vender un inmueble que esté en Guatemala, pero ellos viven en otro país, el notario puede ir a ese país y celebrar en papel bond la compra-venta y pues tal ser protocolizada y cumplir con las formalidades, surte sus efectos. También puede hacer que un guatemalteco pues quiera vender un inmueble en el extranjero y pues la persona sea extranjera, van a darse las mismas reglas. ¿Dónde no puede actuar el notario? Por ejemplo, que yo vaya a El Salvador y pues ellos quieran vender un inmueble del Salvador, yo no pudiera actuar. Siempre estoy limitado, bueno, no limitado, pero sí tengo que ajustarme a que el acto o contrato surta efectos legales en el territorio. Muy bien, sigamos. La clasificación de la escritura pública. La clasificación de la escritura pública, yo quiero hacer mención que vamos a tener escritura matriz. En algún momento el Código Notariado confunde un poco. ¿Por qué? Porque le denomina escritura pública la escritura matriz. Por ejemplo, en el cierre del protocolo, si no estoy mal, sí, en el cierre, artículo 12. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. El principiará en la primera línea del pliego inicial y se cerrará cada 31 de diciembre o antes el notario dejará de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de firmas, razón de las decisiones de firmas, actas de protocolación, número de folios que lo componen, pero no hace mención de las escrituras. Las escrituras para efecto, en este artículo, pues, alguna vez se le llama escritura matriz a la escritura pública, pero la escritura pública es el género y se subdivide en escrituras matrices, escrituras accesorias, que están reguladas en el artículo 36 del Código Notariado, en donde en determinado momento tenemos aclaración, ampliación, modificación o rescisión, de las cuales el notario pues debe cumplir con ciertas formalidades que son importantes y que van a complementar una escritura principal. Escrituras canceladas, estas ocupan un lugar y espacio dentro del protocolo, están reguladas en el artículo 36
literal B, si no estoy mal, ahorita verifico, 37, perdón, literal B de bueno, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados. Una acotación, nunca que se les grabe, nunca vayan a cancelar un instrumento que haya sido autorizado, que haya sido firmado por todos los otorgantes. Lo que corresponde al notario, si ya está firmado por todos los otorgantes, es autorizar y decir, miren, si ustedes quieren dar por terminado esta relación contractual, rescindan, que es otro instrumento. Pero no nunca el notario, ya ellos no materializaron su consentimiento, si ellos se arrepienten y eso hubiera sido previo, pero ya materializado la firma, ellos ya no se puede decir, yo ya no quiero hacer el negocio. Tendría que firmar, autorizar el notario y pues hacer una escritura de rescisión. ¿Cuándo podemos cancelar? Cuando de repente alguna de las partes ya no firma el instrumento, cuando existe error en impresión, cuando tenemos errores en redacción y no ha sido firmado por los otorgantes. Las escrituras canceladas ocupan un lugar y espacio dentro del protocolo, pero estas no pueden ser reproducidas. También no pueden expedirse testimonios y pues solo se encuentran acá ocupando un lugar y espacio. No surten efectos como instrumento jurídico, que era el contenido que pretende. Siguiente. Obligaciones posteriores que tenemos en cuanto a las escrituras, escrituras que son accesorias. Vamos a ver acá. Solo permítame que la letra acá es un poco pequeña. Muy bien, acá hacíamos mención de las escrituras, cómo se clasifican las escrituras públicas. Siguiente, por favor. Obligaciones posteriores que tenemos en las escrituras accesorias. Acá quiero que me presten atención y vamos a tratar de avanzar. Acá tenemos primera obligación, artículo 36, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifica o rescinda. Primera obligación, una razón al margen. Vamos a ver más adelante un ejemplo. También razonará, obligación número 2, razonará los títulos y documentos que tengan a la vista y cuyo contenido surta modificación en virtud del instrumento que hubiera sido autorizado. También tenemos remitir un aviso al Archivo General de Protocolos de la escritura que se esté ampliando, aclarando, modificando. Eso es un aviso de aclaración, modificación o rescisión. Artículo 81, numeral 9. Es muy breve lo que hace mención en la ley acerca de esta obligación, pero se encuentra tipificada en el artículo 81, numeral 9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario autorizante. Ojo que este aviso se debe dar, aunque yo no he autorizado la escritura matriz, debo de cumplir con esta formalidad. Siguiente obligación, testimonio a la parte interesada como cualquier escritura y testimonio especial al Archivo General de Protocolos para la permanencia en el Archivo de Protocolos. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva, cómo debe hacerse esa anotación o razonamiento en el protocolo. Puede ser en cualquiera de estos aspectos y acá tengo un modelo de razonar. Tener mucho cuidado de que al momento de ser empastado no haga ilegible en la razón. Esto no puede hacerse con lápiz, debe ser con lapicero, puede hacerse a mano, o puede hacer por mecanografía. No les aconsejo tanto la computadora porque puede hacer que les quede movida la impresión y puedan dañar el contenido del instrumento. Siguiente. Tengo un modelo acá de aviso de escritura, de ampliación o modificación.
señor director del archivo. Bueno, acá siempre va la clave del notario. Me preguntan, licenciado, ¿y qué es la clave? La clave es una numeración y letra que nos dan al momento de graduar, de colegiarnos, perdón, no al colegiarnos, al juramentarnos en la Corte Suprema de Justicia, rectifico, perdón por el error. Y pues, por ejemplo, en mi caso, la primera letra de mi apellido, que es Canas, mi primera letra es C, con un número correlativo que me asignan. Entonces puede hacer que me toque C10,000, C20,000, no sé, cuál el correlativo que vayan de acuerdo con la letra. Aviso de ampliación, puede ser de modificación, de rescisión, lo titulo, señora directora, actualmente señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 81, numeral 9 del Código Notariado, aviso que conforme a escritura pública número 6, de fecha 5 de enero del año 2000, bueno, tendría que ser en fecha 24 de julio del año 2021, autorizada por el infrascrito notario, se amplió la escritura pública número 5 de fecha 1 de enero del año 2021, autorizada por el infrascrito notario o por otro notario. Acá se hace mención. En el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, el 24 de julio del año 2021. Firma y sello del notario. Esto se presenta una hoja de papel bond. No es necesario agregar una copia de recibido, sino que nos da un comprobante, un codo para poder agregar los atestados del protocolo. Siguiente diapositiva. Las formalidades de la escritura pública. Las formalidades pueden ser de carácter general, que son todas las del artículo 29, todas estas son generales, pero dentro de las generales vamos a dividirlas en esenciales, que de hecho las esenciales las encuentro en el artículo 31, en el artículo 31 numera las esenciales. Las no esenciales serían las restantes, que son del 29, que no son esenciales, y tenemos especiales. En el artículo 42 del Código Notariado se hace mención, la escritura pública de testamento y además de las formalidades generales contendrán las especiales siguientes. De acá extraigo el término generales porque también establece formalidades generales, pero también especiales. Existen instrumentos o escrituras, no contratos ni actos, sino que existen instrumentos que tienen formalidades especiales para poder ser celebradas. Y una de ellas es del artículo 42 del caso de testamentos, que tiene formalidades especiales de la escritura pública de testamento, no en sí el contrato, sino de la escritura pública de testamento. Entonces tenemos formalidades de la escritura pública en general, pero también especiales. Aquí quiero hacer la diferencia. Muy bien. El día de hoy yo creo que hasta acá vamos a estar llegando por cuestión de tiempo. Creo que con esto nos da una introducción, una breve introducción de lo que nos depara tanto en el semestre y de repaso para los que están para el examen técnico profesional. Y en este momento pues doy tiempo para que realicen las preguntas pertinentes. Creo que me excedí un poco de tiempo, pero es un gusto compartir.